1 de junio, día de toma de posesión presidencial acá en mi lindo país, El Salvador. A esto que voy a hacer en este momento, he pensado llamarlo de una manera muy especial. Es un tema, un título, un nombre así bien rebuscado el que le vamos a poner, porque le voy a hablar de todo y de nada. Lo voy a llamar así como chachalaqueando, porque tengo ganas de platicar y ganas de decirles algunas cosas. Siempre lo que voy a estar diciendo en mucha medida va a ir encaminada a lo que es la vida espiritual. Al final de cuentas, somos seres espirituales, y yo digo, para mí es difícil porque todo termina llevándome siempre a un análisis de cosas espirituales, del deber ser de nosotros, que es para lo que nosotros vivimos. Pero pues, como les digo, voy a empezar por mencionar eso. Acá se va a unir pues lo que es la chicha con la limonada. Vamos a unir una cosa con otra. Espero no perdernos, no confundirnos, y al final de cuentas terminar, sí, dando algún mensaje, algún pensamiento que yo quiero traer a cuenta en este momento, antes de que termine este día tan ajetreado pues allá en la capital. Ha sido, como les digo, día de toma de posesión, protocolos, vestidos, eh, muchas cosas ahí pues que observar, pero yo no soy una comentarista de modas ni de protocolos, así es de que por ese lado pues me voy a quedar quietecita. Lo que sí quiero traer a mente es, como les digo, para ir uniendo una cosa con otra, que esta misma semana anterior, esta semana que estamos pasando, ha circulado en Chalchuapa. Lo que es en Chalchuapa, pues ha circulado en las redes, ¿verdad? Pero algo que sucedió en Chalchuapa, y es algo referente a una publicación que hizo el señor alcalde de ese lugar, que está acá cerquitita de mí, unos 15 minutos quizás. Y pues en su publicación él decía, pues me están haciendo brujería, y compartía el video de una persona frente a su casa haciendo algo, enterrando algo, yo no sé qué cosa. Muchas personas empezaron a hacer comentarios respecto de que el señor alcalde de aquel lugar no conoce la historia de las personas que allí se encuentran en su localidad. Y empezaron pues a corregirlo y a decirle de que esta persona no es una persona que está haciéndole brujería, ni mucho menos. Yo creo que voy a dejar en este momento, tomé una captura de pantalla del video porque posible que en las redes desaparezca, pero voy a dejar 3 segundos para ponerlo por acá. Y ese es el video en el cual pues él denuncia y dice, me están haciendo algún trabajo. El vecindario lo corrige y le dice, no, tú no conoces a la gente a la cual está gobernando, no conoces la historia de la gente que está gobernando. Esta señora es una señora que mataron a sus hijos. Me estoy basando en los comentarios. Yo tampoco conozco a la señora ni conozco el caso de la señora, pero sí los comentarios que leí ahí me hicieron recapitular acerca de muchas cosas que yo he estado viendo, que yo he estado pensando y ordenando para yo poder traerlas a la mente pues, de los que estemos acá, o que por lo menos me sirva a mí como un diario de lo que está pasando. Se le dice a él, o se dice en estos comentarios, esta señora es una señora que perdió a sus 3 hijos causa de la delincuencia, y que por eso ella ha quedado
prácticamente enferma de su mente. Y de ahí yo puedo rescatar para venir a decir, así como esta señora está enferma de su mente, no es la única persona que ha sufrido este tipo de pérdidas. No sé si ella, por un momento me vino a mente los 3 muchachos que murieron juntos, que se llevaron acá del parque de Santa Ana. Y no sé, mi mente me trajo a eso porque pues allí mencionan que sus 3 hijos murieron por causa de las pandillas. Entonces yo en realidad no sé si es ese caso, que son sus 3 hijos que murieron juntos, o si como ha sucedido en otros casos, son en diferentes tiempos, pero igual han perdido varias personas por causa de la delincuencia. Entonces, esto me ha traído a mí, digamos, a estar, como les digo, ordenando muchas ideas, muchas cosas que yo tengo en mi cabeza y que quiero expresar. Además, la parábola que estaba usando el señor Presi ahora en su toma de posesión, en la cual él estaba hablando de enfermedades, de medicinas, de heridas, de cosas que nosotros venimos cargando. En realidad, prácticamente, digamos, en El Salvador tenemos un siglo completo. Casi ya estamos en el año ya 24, casi estamos tocando ya el siglo. No quiero ahondar en historia anterior porque me quiero referir exactamente, digamos, a las generaciones que yo conozco. Entonces yo le puedo hablar desde mi abuelito para acá. Mi abuelito nació en 1920, ya hace ya un siglo con 4 años. Hubo un señor presidente en El Salvador que se llamó don Maximiliano Hernández. Él empezó a gobernar en el año 31. Entonces ya mi abuelito era un niño ya que ya pues ponía atención a lo que sucedía en nuestro país en la realidad. A lo mejor pues obviamente la información no iba a llegar como nos llega ahora, ¿verdad? Que en cuestión de 2, 3 minutos ya nos estamos enterando de todo lo que pasa. Pero sí él era ya una persona consciente. Por eso les digo, nada más me voy a referir, yo sé que El Salvador ha sido golpeado desde la conquista, desde todo el tiempo atrás, desde que tenemos historia conocida, pero me voy a referir de ese tiempo para acá. En el año 1932 fue una famosa matanza de indígenas que se recuerda, no se recuerda porque igual no hay tanta historia conocida, pero desde ese tiempo en El Salvador venimos cargando herida tras herida tras herida, que nadie, absolutamente nadie se ha sentado a poner una curita, a poner un poquitito de cremita en esas heridas que estamos sufriendo. Después de que ya la gente venía resentida por esta matanza, porque fueron que 30 y tantos mil personas las que oficialmente murieron en esas masacres. Y no ha habido una manera de tratar a esa gente. Y toda esa gente tenía recuerdos encontrados de venir y de decir, pasó lo que pasó por culpa de, o porque fulano puso el dedo, o porque fulano estaba hablando mal de mí, o por lo que haya sido. Pero esas personas no pudieron curar aquellas heridas que ellos traían, de haber visto a sus familiares morir en aquellas circunstancias. Después de esto venimos golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, un gobierno malo, otro gobierno malo, después otra vez golpe de Estado. Y la población civil siempre nada más que aguantando y sufriendo. Ya oficialmente podemos decir desde los años 70 hasta los años 90 lo que sufrimos, porque ahí sí ya me ubico yo. Lo que sufrimos ya fue la situación de la guerrilla, en la cual voy nuevamente.
a fulano lo fueron a sacar porque otro dijo, porque otro habló, porque el vecino le puso el dedo, porque andaba en esto, porque se equivocaron, porque se parecía, porque iba pasando, por lo que fuera. Yo no voy a entrar ya en situación de venir a decir fulano era de acá o era de allá o tenía la culpa o no la tenía. Porque recientemente he concluido en el otro canal que tengo de leer un libro que se llama Un día en la vida. Y no quiero entrar en discusión acerca de uno ponerse a analizar, bueno, ¿y cómo es posible que haya una masacre única y exclusivamente porque la gente van a pedir que los abonos o que las semillas tengan un precio accesible? O sea, uno en la realidad que estamos viviendo ahora y en el tiempo que estamos viviendo y en la cabeza que uno tiene, no cabe el ponerse uno a pensar que nada más que por eso es que surgían estas circunstancias. Pero muchas personas lo manejan en su mente de esta manera. Hay por ahí otra película en la que aparentemente está los soldados y yendo a sacar niños de 11 años de las escuelas. Y yo he ido por aquellos lugares donde mi esposo tiene familia y yo he preguntado a la gente y le he dicho, mire, ¿es cierto que venían los soldados a sacar niños? Y me dicen, no, eso nunca pasó. Era la guerrilla en la que se llevaban niños. Pero cada quien recuerda las situaciones que ha vivido a su manera. Y cada quien sana esas situaciones a su manera. Y entonces todo eso todavía está metido en los corazones de muchas personas. Porque como les digo, ya de los 70 para acá ya me puedo contar yo como que yo he vivido. Y toda la generación que tenemos ahora también ha vivido todo eso. Entonces, después de los 90 a prácticamente hace unos 2 años nada más que atrás, lo que nos ha estado cobrando la paz y quitando la paz a nosotros ha sido lo que hemos conocido como las pandillas. Yo recuerdo perfectamente cuando los primeros muchachos fueron eh, deportados de Estados Unidos y bueno, los primeros muchachos en la zona donde yo vivía, ¿verdad? No es que me voy a poner a decir yo que fueron los primeros en todo el país, no voy a darle tanta connotación al lugar donde yo vivía ni tanta importancia. Pero sí, yo recuerdo a esos muchachos. Venían completamente tatuados, impresionaba su físico, daba miedo verlos. Ellos se paraban a un lado y al otro de la calle. Muy pronto empezaron a llamar a otros muchachos a su grupo. Y recordemos que había muchos jovencitos. En este tiempo había muchos jovencitos que se estaban criando solos, que se estaban criando con sus abuelas, con alguna tía, con algún pariente, y muchos decididamente vivían solos porque se los habían encargado de vista a algún vecino. ¿Por qué? Porque durante la guerra la gente tuvo que emigrar. Y entonces cuando le habían puesto el dedo a alguno, este se iba, dejaba su casa, dejaba sus hijos, como le digo, al cuidado de quien fuera. Entonces, cuando estos muchachos vinieron a empezar a conseguir gente, a llamar gente, encontraron un lugar propicio, un lugar apropiado para decirle a la gente, a los niños, a los jóvenes, nadie te quiere, nadie se preocupa por ti, no le importas a nadie, tu mamá, tu papá te ha dejado, tu abuelo no es nadie para decirte nada, tus tíos no son nadie para decirte nada tampoco. Aquí en los que vas a encontrar calidez, en los que vas a encontrar apoyo, en los que vas a encontrar todo lo que necesitas es en nosotros.
Y entonces fue creándose esa red, esa forma de cómo hacer llegar gente a estos grupos. La olla estaba preparada con niños que no tenían un apoyo familiar, con niños que no tenían una red familiar que les pudiera decir, acá está tu familia, acá te queremos, acá te apoyamos, acá puedes venir cuando necesites algo. Los niños lo único que querían era, lo único que tenían era pedir el cheque que viniera pues allá de sus papás. Los papás, por su misma conciencia de que habían dejado a sus hijos solos, no tenían el valor, no tenían aquella moralidad de decirle a su hijo, ¿para qué quieres el dinero? Me estás pidiendo mucho dinero, no estás estudiando, ¿qué estás haciendo? Porque, porque esa posibilidad de los padres de controlar qué es lo que sus hijos están haciendo se pierde cuando ellos le reclaman y le dicen, tú nos dejaste, tú nos abandonaste, así es de que no debes tener capacidad para venir a estarnos reclamando a nosotros qué hacemos con nuestra vida. Los jóvenes entonces se formaron de tal manera, no le estoy hablando de el 100 de los jóvenes, le estoy hablando de los jóvenes que fueron parte de estos grupos. Se formaron de tal manera que ellos pedían dinero a sus padres, nada más que dinero. Y sus padres no podían decirles que no, porque moralmente estaban inhibidos, impedidos, incapacitados. Porque bajo la premisa de que nos dejaste solos, de que nos hemos formado solos, de que nos hemos criado solos y tú te fuiste, entonces no pueden venir a reclamar nada. Y ahí fue donde se encontró ese olla perfecta para criar la situación que hemos estado viviendo todos estos años anteriores. Y yo no me puedo callar ni me puedo fanatizar. Y sé muy bien que a pesar de que yo diga, no me estoy mostrando parte de este lado ni parte del otro lado, igual van a haber algunas personas que vienen y dicen, no, pero es que claramente tú estás apoyando a un lado. No voy a negar y no voy a callar y no voy a buscarle el feo a la situación que los últimos, ¿qué? 2 años se viven en El Salvador. O sea, digo sinceramente, las personas que en alguna manera hemos sido víctimas de esa delincuencia que se estaba viviendo, las personas que tuvimos que entrar con miedo a la colonia, el hijo de nosotros se crió con este temor prácticamente de nosotros estar controlando en él cada entrada, cada salida, quién es tu amigo, quién te habló, por qué te habló, qué es lo que quiere, para dónde vas, de dónde venís. Una situación anormal de criar hijos. No es normal que uno esté en miedo, en pánico, porque el muchacho ya se tardó 5 minutos de la escuela. O sea, son cosas que no deberían de vivirse en una sociedad, pero que nosotros lo hemos vivido. Que nosotros hemos vivido el hecho de que una persona se subió en el bus equivocado y como se subió en el bus equivocado, muchachos que han ido a San Salvador a buscar un trabajo, que consiguen la dirección de alguna manera, que no llevan datos en su teléfono para buscar la dirección en el mapa y que entonces se van preguntando, se equivocaban de buses y iban a caer a las manos de estos muchachos que no escuchaban, que no
entendían que no veían nada. Tú viniste a parar a este lugar, eres de tal lugar y no debes estar acá y punto. No hay más explicación y no hay más que estar diciendo. Ha pasado. Como les mencioné anteriormente, los 3 muchachos que murieron juntos acá de Santa Ana, de Chalchuapa, pero que habían venido a Santa Ana, se estacionaron en una parte en la cual nosotros íbamos a hacer nuestros comprados y mi esposo me esperaba a mí ahí en ese parquecito, en ese pedacito de calle. Y ahí los observaron que no eran de ese lugar y de ahí se los llevaron. Entonces, para que fueran a aparecer a los días en otro lugar. ¿Quién en El Salvador no tiene a una persona que conozca que ha sufrido por la delincuencia? Que ha sufrido agravio económico porque no podía tener un negocio, porque ya estos muchachos venían y le pedían su colaboración o la parte que le correspondía. ¿O quién en ese país no ha sufrido el saber que alguien amenazó a alguien de su familia? Que alguien de su familia casi cayó en sus manos. Y eso es cuando bien nos ha ido a los que bien nos ha ido. Porque después de eso hay una muy grande parte que tienen desaparecidos, que obviamente ya sabemos, quizás sería uno de 100,000 el que resulte que se cambió de país y que está viviendo en Europa sin avisarle a nadie. Pero la mayoría de los desaparecidos acá ya sabemos qué es lo que pasó con ellos. Lo que falta es que nos digan dónde están, pero ya en la conciencia colectiva ya sabemos dónde están esos desaparecidos y cómo es que están. Entonces yo no voy a venir a poner, como le digo, no hacerme de un lado del otro ni a fanatizarme. Yo no lo voy a hacer en ningún momento. Pero que no puedo mentir en decir que el poder caminar por las calles con tranquilidad, que el poder saber que si alguien toca su puerta a la hora que sea, podrá ser una emergencia, podrá ser un familiar que no le avisó, una visita, pero uno va y abre con confianza la puerta. Y anteriormente uno se quedaba esperando, vigiando, chequeando, porque puede ser uno de estos muchachos para pedirle su apoyo, que usted le preste su carro para llevar a un herido. Y tenía que prestárselo. O para venirle a pedir un apoyo económico porque ellos necesitan para cualquier cosa. O simple y sencillamente porque se dieron cuenta que tenía cierta capacidad económica y entonces debe de colaborar. Eso es lo que estuvimos viviendo. Y eso es a lo que yo no puedo callar y decir es mentira, porque el cambio, la diferencia se siente. Se siente, se vive y se disfruta. Ahora, que las cosas en general nos vayan bien en general y que uno puede caminar tranquilo, o sea, recibir llamadas de números desconocidos tranquilos, que ustedes puede ser que no comprendan el alcance de eso, el alcance de que alguien nos diga, alguien preguntó por usted. ¿Quién? Una persona por ahí. Y en otro tiempo, esa frasecita era de entrar uno en pánico. Pero ¿por qué andan preguntando por mí? ¿Quién anda preguntando? ¿Qué es lo que andan averiguando? Ahora ya no. Ahora es muy diferente. En cuanto a que vengamos a hacer comentarios y a quejarnos, no, pero fíjate, tú todo lo ves del lado bonito, pero la economía, ¿cómo está la economía? Bueno, pues la economía, la verdad es que a mí lo que me impresiona con respecto a las personas que vengan a hacer comentarios en cuanto a cómo están de cara las cosas en El Salvador, en cuanto al precio de las verduras, especialmente ahora están por los cielos, la gasolina, las cosas básicas. Yo lo único que puedo pensar es qué tremendo alcance el que tiene el señor Presi de El Salvador para encarecer las cosas en todos los países.
porque la situación no está sencilla en los países de acá de alrededor y en ninguna parte. Porque después de la pandemia, los comentarios y los analistas, porque yo también escucho comentarios de análisis políticos, de análisis económicos y de todas esas cosas, los análisis decían, después de que esta pandemia pase, el mundo se paró completamente por varios meses. Muchos negocios quedaron en el aire, muchos contratos quedaron en el aire, muchas cosas no se produjeron, muchas cosas no se llevaron a cabo. Y el pánico que se generó y toda ese temor de la población, todos esos vuelos que no se efectuaron, esos negocios que no se firmaron, todo aquello en algún momento iba a venir a cobrar factura. Eso se estaba esperando, o sea, el desbalance económico que la economía iba a sufrir después de la pandemia, o sea, eso era una cosa que estaba cantada. A principios de siglo, después de la 1920, la Gran Depresión en Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos que saber y entender la economía, todo, para poder hacer un panorama completo. Las cosas acá no están mal única y exclusivamente por alguna gestión que no está poniendo cuidado. Hasta el día de hoy no nos ha faltado que comer. Las últimas cajas de comida no nos llegaron, pero muchas personas les han llegado. Entonces, tenemos que ubicarnos nosotros en pensar qué alcance puede tener el precio de acá para encarecer todas las cosas en los demás países, porque en todos los países están caros. Este año que estamos viviendo ahora, yo me había propuesto hacer un programa especial que fuera para llevar el conteo de los precios de la carne, de las cosas para limpieza, de la canasta básica y de todas esas cosas para llevar un récord pues obviamente que esté a la vista para yo poder decir, me consta que el año pasado por esta fecha estaba comprando las verduras a este precio y ahora las estoy comprando a tal, ha subido el tanto por ciento. Porque obviamente cada año, por lógica, las cosas van subiendo un poco de precio. Pero entonces yo misma me propongo y me digo, voy a empezar a hacer ese récord para poder con propiedad decir cuánto han subido las verduras y cuánto ya esto nos está sosteniendo. Por otro lado, hablando de economía y de cómo la estamos sufriendo y de cómo estamos, digamos, suponiendo que esto se debe nada más que a la gestión presidencial actual, ¿cuánto se quejaban los salvadoreños en otro tiempo y en otro momento de que los salvadoreños especialmente éramos capaces de vender hasta piedras si nos dejaban, ¿verdad? O sea que es emprendedor, es luchador, busca la manera de cómo hacer negocio de lo que sea y con lo que sea. Eso era el estándar del salvadoreño, eso era con lo que saludaba el salvadoreño. Entonces, ahora está la oportunidad. Ahora me consta también, lo veo, negocios que se están abriendo, casas que se están construyendo, o sea, muchas cosas nuevas que estaban estancadas, que estaban retenidas, ahora están sucediendo. El salvadoreño, por ejemplo, está demostrando que es capaz de vender hasta piedras, porque créame que están vendiendo a los que le llaman terrenos. Y como yo en chistes he dicho, en mis tiempos, en los tiempos de mi abuelito, cuando alguien decía terreno, estaba hablando de más de una manzana de tierra.
O sea, cuando era una manzana, la gente era clara en decir un poquitito más de una manzana, un poquitito menos que una manzana. Pero una manzana era una cosa que se entendía una propiedad aceptable. Pero ya cuando la gente hablaba de terrenos, ya le estaba hablando de 3 manzanas, 5 manzanas para arriba. Entonces ahora el salvadoreño, que siempre es inteligente como solo él, ahora está vendiendo terrenos de 5 metros por 12 a $30,000. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque antes estaba regalando las casas a $3,000 las casitas, porque no podían entrar a esa colonia, porque no podían pasar por aquellos lugares. Entonces ahora ha habido un boom, digamos, una emotividad de la gente de negociar esas propiedades que no se podían, de la gente de Estados Unidos que quiere venir a comprar propiedades y eso va a durar lo que va a durar. No nos vamos a meter en esa situación. Pero sí en que es cierto, el salvadoreño puede negociar con lo que sea. Y lo está demostrando ahora, como le digo, vendiendo súper terrenos carísimos que el precio no se va a poder sostener. Entonces, tenemos una ventaja que es que ahora se le puede poner se vende al terreno y no pasa nada. Le llaman los supuestos clientes o le llamo yo para estarle preguntando que me esté humillando con los precios que me dice, pero no corre peligro ni el que está vendiendo ni el que está llamando para preguntar. Porque en otros tiempos, si usted le ponía se vende a un vehículo, le ponía se vende a una casa, los primeros que aparecían eran los jóvenes, aquellos a decirle, vamos a estar pendiente cuando vendas esto y nos va a tocar a nosotros el tanto por ciento. ¿Por qué? Solo porque sí. Y al que hacía las llamadas, ellos ponían como una trampa o gestionaban, yo no sé, con la persona. Al que hacía la llamada para preguntar por un terreno, le decía, si estás llamando para preguntar por terreno o por un vehículo, es porque tenés la capacidad económica y quiere decir que tenés ese dinero. Entonces no os vas a dar tanto. Ahorita no está pasando eso. Uno llama todos los números que uno quiere, pregunta, va a ver el terreno, viene de regreso y todo tranquilo. La economía va a mejorar conforme vaya mejorando la economía mundial y se vaya recuperando después de la pandemia. Esperamos que se mejore mucho más de lo que pensamos y que nosotros nos eduquemos también mucho más. Yo no voy a venir acá a darle charlas de cómo hacer los gastos ni de cómo hacer las compras, aunque me gustaría cuando veo algunas personas con sus deudas y con sus compromisos y con los tipos de compras y con los tipos de negocios que hacen, me dan ganas también de meter mi mano en su gaveta, en su bolsillo, en lo que sea, y pues darle su regañada y decirle esto no debes comprarlo, esto sí, esto no, pero no vamos a caer en eso. Ahora, lo que nosotros hemos vivido del año 22 para atrás, lo que yo viví, lo que hice vivir a mi hijo, como les digo, preocupados nosotros en la casa porque a dónde ha salido, a qué hora viene, con quién anda, quiénes son sus amigos, quién es la persona que le llamó, el nuevo amigo, por qué le llamó, qué amistades tiene ese amigo. Todas esas preocupaciones que nosotros vivimos, mi papá con la guerra, mi abuelito con el tiempo de Maximiliano y todas esas generaciones que nosotros hemos pasado, que como les digo, no ha habido por nosotros, por todas estas generaciones, no ha habido quien venga a sanar esas heridas. Porque nosotros nada más tenemos el recordar, el echarle culpas a fulano, a sutano y al otro. Eso es lo único que a nosotros nos ha quedado.
Pero de todas esas personas que murieron equivocadamente, porque sí andaban en la delincuencia, porque alguien les puso el dedo, simple y sencillamente porque iban pasando por un lugar, o simple y sencillamente porque se equivocaron de bus, porque se equivocaron de persona, por lo que sea. Todas esas heridas, El Salvador es un cementerio. El Salvador es un país en este momento en el cual si nosotros pudiéramos decirle a cada familia, mire, ponga usted en su casa un cordón de un color, qué sé yo, para decirnos que tiene un desaparecido por las pandillas, por la guerra, desde los 70 para acá, que usted nunca más volvió a saber de esa familia. Les aseguro que en el puerta sí, puerta no encontraríamos la señal de que alguien ha perdido un pariente, un familiar, un miembro de la iglesia por estas causas. Tener un familiar desaparecido, un amigo, alguien de la iglesia desaparecido, no es nada sencillo, no es nada fácil. A veces se comprende y se entiende psicológicamente que es peor tener una persona desaparecida que tener la conciencia clara de que la persona está muerta. Porque cuando está muerto y cuando se lo han entregado, sea como sea que haya sucedido, la persona tiene esa resignación de saber que aquel pariente está allí, que le vaya a dejar flores, que ya estuvo, ya pasó. En cambio, con los desaparecidos es bien diferente, porque todavía se está aquel pensamiento de que, pero puede ser, pero tal vez, pero quién sabe si algún día aparece. Entonces, El Salvador es como un cementerio grandotote, en el cual si pudiéramos ir a poner, como le digo, un lazo y decir, aquí desapareció fulano, de mi familia falta fulano, y no tenemos explicación de esa persona, tendríamos señalizado todo el país. Y todas esas heridas, como le decía de la señora de Chalchuapa, sería tan bonito plantar en nuestro señor presidente y en los gobernadores de la actualidad la consigna o la propuesta, el deseo de poder, mire, así como se ha escarbado en las cuentas bancarias de la gente, así como se ha escarbado en las redes sociales de la gente, así pudiéramos también escarbar El Salvador y encontrar las osamentas de todas esas personas para poder dar sanidad física a todos esos que están tan necesitados de despedirse y de decir adiós, como esta señora de la que yo le estaba hablando al principio. Que sería tan importante el poder cerrar esos ciclos. Pero todo eso es lo que nosotros hemos vivido a pasado, para atrás. Desde hace 2 años para acá, nosotros podemos decir que estamos viviendo una situación diferente. Entonces, yo quisiera tener la capacidad y la posibilidad de decir, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada, no tenemos rencores, no tenemos ningún mal sentimiento, ni contra uno, ni contra otro, ni contra nadie, no pasa nada. Pero en realidad tenemos que preocuparnos. Y como le digo, yo no me puedo callar porque lo tengo en mi corazón, las ganas de decirlo, las ganas de gritarlo, las ganas de hacer algo. ¿Qué es lo que está pasando con los
nuevos jovencitos, con los nuevos niños que estamos criando ahora. Lo que está pasando es que muchos niños han perdido a sus padres por causa de el régimen, del cual no me quejo, el cual ha traído beneficios para nosotros, pero mi corazón está puesto con situaciones que yo veo, con situaciones que, con miradas, con corazones, con gestos de algunos niños que no tienen explicación para lo que está pasando. Esos niños que literalmente han ido a traer a sus papás a la casa, le han llorado a los policías, les han suplicado y les han dicho, no te lleves a mi mami, por favor. Le estoy hablando de niños de 11, 12, 13 añitos. Por favor, no te lleves a mi mami, no te lleves a mi mami. Te lo suplico, no te lo lleves. Sus papás sí se los han llevado. Los niños no han vuelto a ver a sus mamis, a sus papis durante ya 2 años casi. Esos niños han quedado prácticamente a la buena de Dios, podemos decir. ¿Qué es lo que podemos nosotros preguntarnos? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Qué está haciendo la iglesia en nuestro caso para todas estas situaciones? Porque estos niños que estamos dejando sin soporte, ese niño que le está suplicando al policía, por favor no te lleves a mi mamá, por favor no te lleves a mi papá, te lo pido, te lo suplico. Ese niño ha creado en su corazón un resentimiento que no se está tratando. Esos niños están con una herida abierta por completo, a la cual cada vez que ellos ven a un policía, cada vez que ellos ven al señor presidente, es como un granito de sal que a ellos les está cayendo. Y les digo, yo sinceramente me duele el corazón. Porque la conciencia de esos niños todavía no está formada. Ellos todavía están en formación de su psicología, de su moralidad, de su espiritualidad, de lo que ellos son. Todavía se están formando. Y formarlos con esas heridas es formarlos de la misma manera como nosotros venimos siendo formados en las generaciones anteriores. El mismo rencor que nosotros sentíamos anteriormente por los guerrilleros, por los soldados, aquella misma rivalidad que se vivió en aquellos tiempos, es la misma rivalidad que estamos sembrando ahora en el corazón de estos niños. Ellos están creciendo con el sentimiento, ellos no comprenden. Ellos, o sea, ¿cómo le va a explicar usted a un niño? Porque yo no estoy en este momento siendo abogado del diablo y diciéndole tenían razón o no tenían razón, tenían delitos o no tenían delitos, fueron acusados porque sí, por bien o por mal, habían pruebas o no habían. Yo no estoy metiéndome en esa situación. Yo me estoy metiendo en el corazón y en la mente de esos niños que yo he visto, que yo conozco y que yo sufro cada vez que yo veo a esas criaturitas. Y cada vez que yo veo sus reacciones ante recién pasado el Día de las Madres y que con su corazoncito chiquitito digan, yo no he visto a mi mami en 2 años. Y no sé por qué.
Y es bien fácil nosotros desde el punto de vista de venir y decir, cometieron delitos, hicieron mal, está bien que lo paguen. Y yo pienso que soy en ese aspecto la persona más radical. Si usted se pasa un alto, paga la multa. Yo soy la persona más radical en ese aspecto. Si usted cometió un error, lo paga, porque por eso es que están las normas puestas. Pero si nosotros nos vamos a pensar, como le dice mi corazón, en esos niños que no están formados y que nosotros podemos venirnos a preguntar qué está haciendo las escuelas, el gobierno, la iglesia para estos niños, puedo entender que hasta la fecha no hay atención psicológica, no hay un nombramiento de tutores para estos niños. Los niños se han quedado con quien sea, con quien les haga el favor, con quien esté dispuesto a cargarse con esos niños, porque esos niños no tienen un ingreso de donde agarrarse. Entonces la persona que se hace cargo de ese niño se está haciendo cargo de crecerlo, de llevarlo a la escuela, de alimentarlo, de estar pendiente de él económicamente, de que ese niño venga a ocupar un lugar en su casa, en su familia, donde él se encuentra, sabiendo que no va a recibir nada a cambio, sino que nada más lo está haciendo por su propia voluntad. Entonces, así como ha habido personas que han estado dispuestas, que no les ha dolido su economía, su bolsillo, su casa, para decir, sí, es mi sobrino, el hijo de mi primo, el hijo de quien sea, y yo lo recibo en esta casa, también ha habido otros niños que no ha habido quien, porque ya están más grandecitos, porque es difícil lidiar con ellos, y están literalmente viviendo solos en su casa, sin más supervisión que la de algún tío lejano, que la de algún vecino, que la de alguien que les haga la bondad de estar medio pendiente de ellos. Las escuelas, hasta la fecha, yo no he oído que tengan contratados, por lo menos para la situación que estamos viviendo, por lo menos unos 10 psicólogos en cada escuela, consejeros, alguien que llegue a dar una charla a estos niños, alguien que llegue a darles una atención. No hay algún tipo de, que no se llamara terapia, sino que se llame algún taller ocupacional para estas criaturas, para que ellos puedan ocupar su mente, sus manos, lo que sea, en estar haciendo manualidades o en estar haciendo taller de alguna cosa. No hay en las escuelas. Más en las que ya antes había un psicólogo, es el mismo psicólogo el que está. En las demás escuelas no hay nombramientos nuevos. En estos niños que han quedado solos, nunca les ha llegado una cita para decirles tal día van a venir a supervisarte. Va a venir el trabajador social, va a venir el de derechos humanos, va a venir el de lo que sea a supervisar estos niños, con quién están viviendo, cómo se están alimentando, cómo van a la escuela, qué es lo que va a pasar con ellos. No hay ningún proyecto, ningún pensamiento para esas cosas. Yo he intentado buscar a alguna persona, pero la verdad es que es bien difícil el exteriorizar estas cosas. Y nosotros podemos, como yo le digo, como todo es necesario llevarlo a nuestro ámbito de buscar soluciones espirituales, de buscar soluciones en las cuales Dios sea quien nos esté echando la mano y sea Dios el que nos está dando las soluciones. Entonces nosotros podemos pensar y entonces qué es lo que hace la iglesia o qué es lo que pueden hacer las iglesias en algún momento para cubrir esa deficiencia o para sacar adelante a estos niños, a estas personitas de las cuales estamos hablando.
Y definitivamente le digo que las iglesias, para la forma en la cual nos manejamos, llámese iglesia de como se llame. Y en esas iglesias de como se llame, nos incluimos Iglesia de Cristo en algunas localidades. Trabajamos en una forma que se puede decir en una forma empírica, en una forma en la cual pues se van saldando las situaciones que se van dando cada día. No tenemos un proyecto y una mentalidad para futuro, sino que vamos prácticamente poniéndole parche a la llanta que se va desinflando en el momento. Entonces, manejamos un tanto de congregaciones, de iglesias, de las que sean, no voy a entrar en este momento en esa situación, sin mayor coordinación, sin mayor presupuesto. Los encargados de estas iglesias, en el tanto por ciento de los casos, son personas que se autonombran pastores, que van a tomar un curso de 3 meses o de 6 meses y que reciben un diploma que los acredita como pastores, y que ya con ese diploma están en permiso de poner un rótulo y de abrir una iglesia y de empezar a hacer cultos y a recibir ofrendas. Y trabajamos de esa manera. Muchos. Eso quiere decir que los encargados de estas iglesias no tienen una educación en psicología, en consejería, en sociología y en todos esos temas que son tan necesarios conocer para poder tratar con gente, para poder tratar con niños. Le estoy hablando de niños. Y no va a venir una persona que fue a recibir 3 meses de aprenderse del Génesis al Apocalipsis y unas cuantas cosas, a venir a sentarse con niños y a extraer de esos niños todo lo que ellos están sintiendo y todo lo que ellos están viviendo. Y puede haber en este caso y en este momento alguien que me diga, pero tú le estás restando al poder de Dios, de lo que Dios puede venir a hacer en la vida de esas personas. Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios puede cambiar vidas y yo en eso no lo voy a discutir con nadie ni lo voy a poner en duda en ningún momento. Pero también es cierto que la situación que nuestro país, la situación que nuestra sociedad ha vivido durante estos 40 años anteriores, no ha sido por falta de iglesias, no ha sido por falta de Biblias, no ha sido por falta de rótulos que digan aquí se congrega la iglesia fulana de tal y la iglesia fulana de tanto. Porque unos amigos de mi familia, amigos nuestros que nos visitaban de Ecuador hace algunos años, se asombraban, veían con llamativo el hecho de que en El Salvador usted va caminando y encuentra un rótulo de iglesia cada 5 minutos, para no exagerarle mucho, por no decirle a usted que cada 3 minutos o cada 2 por 3. Porque es una facilidad para poner una iglesia, para empezar a hacer cultos, pero también es contradictorio que haya tantas iglesias, que haya tantos rótulos, que si usted va y le pregunta a las personas en el mercado, usted se para ahí, 9 de cada 10 le van a decir que van a una iglesia.
o por lo menos le van a decir que no son practicantes de una iglesia fieles y devotos, pero que sienten cierto temor por Dios y cierto respeto por Dios. Entonces, cuando tenemos esa situación tan contradictoria, en la cual 8 o 9 de cada 10 le van a decir, sí voy a la iglesia, sí creo en Dios, pero también ese mismo porcentaje va a tener alguna relación con delincuencia. Y entonces quiere decir que algo hemos estado haciendo mal. No es que Dios ha hecho mal, no es que Dios y que la religión y que la Biblia y que Cristo no pueda venir a hacer las cosas en la vida de la persona. Es que hemos estado usando las iglesias, las hemos estado ocupando como tapadera muchísimas veces. ¿Cuántos casos se han dado en los cuales la congregación servía de escondite para estos muchachos, en los cuales la familia principal de las congregaciones también ha sido la principal en cuanto a delincuencia, porque es la mejor tapadera que pueden tener, ocultarse debajo de una Biblia o detrás de una Biblia, detrás de un púlpito, detrás de un altar, detrás de todas esas cosas. Entonces, yo no estoy diciendo que el poder de Dios no sea grande y suficiente para poder hacer algo por estos niños. Estoy diciendo que lo que nosotros empíricamente hemos estado haciendo no es suficiente. Ya tanta religión, tanta congregación, tanta iglesia vivía en medio de toda esta situación que nosotros hemos estado viviendo. Entonces tenemos que procurar darle una vuelta a esta cosa, darle una vuelta a esta situación y buscar la manera de cómo cambiar las cosas para mejorar. Como le digo, ya los que tenemos 30 y tanto, 40 y tanto, ya está, ya nos formamos así, pero hay niños en este momento. Hay criaturitas en este momento que están viviendo ese dolor y que están con su corazoncito quebrantado en cuanto a esta situación que estamos viviendo. Yo intenté, le mandé un mensajito por ahí a un muchacho que ahora es diputado, a otro que ahora está por ahí con el, ¿cómo se llama? Ayudante del gobernador de la ciudad, que durante empezó el partido, ellos eran muy accesibles y muy amables y muy campechanos y muy chévere todo. Llámeme cualquier cosa, si necesitan algo, díganme, porque yo les confieso sinceramente, cuando el partido actual empezó, yo fui a las reuniones a ver de qué se trataba la situación, porque vivir en un país como en el que nosotros hemos vivido no es una cosa fácil. No es bueno resignarse a esa situación. Entonces, cuando todo esto empezó, yo fui a escuchar, a enterarme, a informarme y a ver si era viable lo que estaba sucediendo. Entonces, allí conocí a estas personas. No voy a hablar de política, pero también conocí muchas personas que ya venían de venir rebotando en todos los partidos. Y entonces por eso a mí no me pareció. Y yo dije, si ya venimos maleados de tanto andar de partido en partido, entonces venimos a malear este otro. Y yo no estoy interesada en eso. Entonces fui a unas cuantas reuniones. Ahí conocí a estas personas que, como le digo, muy amables, muy chéveres. Cualquier cosa, llámenos, díganos, necesita algo. Queremos hacer reuniones en su casa también para llegar a aquel lado de la comunidad y ta.
Pero ahora que yo le escribo un mensajito de Messenger, no tienen ellos acceso a su Messenger para leer un mensaje. No hay manera de cómo llegar a ellos. Porque obviamente ellos pensarán que yo quiero pedirles algo. Y sí quiero pedir algo. No voy a estar llamándoles por gusto ni mandándoles mensajitos por gusto. Sí quiero pedir algo, pero no es un trabajito para mí de solo llegar y solo firmar. No quiero eso. Tampoco quiero que me adjudiquen nada, ningún terreno, ningún trabajo, nada de esas cosas. Cuando yo he escrito y le he dicho, fulanito, necesito una audiencia contigo, necesito hablar contigo, algo que me tiene muy preocupada. Y es este algo que les estoy diciendo a ustedes en este momento. Y es decirle, en todo esto que se está haciendo para el país, en todo este ordenamiento que se está haciendo, en todo lo bonito que se ve en nuestro centro de San Salvador ahora con árboles sembrados, con lugares pintados, bonitos, en todos esos proyectos nuevos, bonitos que hay, nos está faltando algo. Nos está faltando algo. Y nos está faltando fijarnos en esos niños, fijarnos en esos jovencitos que están creciendo actualmente, como que es una bomba de tiempo la que se está formando. Como que es un globo el que estamos inflando y le estamos poniendo aire, poniendo aire, poniendo aire, sin fijarnos en que en un momento va a estallar. Y cuando eso estalle, lo que se está formando actualmente, lo que se está ordenando, lo que se está tapando en este momento, se va a caer. Se va a volver a destrabar todo y va a quedar nuevamente todo el mismo desorden que teníamos. Y eso es lamentable, porque no estamos hablando nada más de programas políticos. Estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, de almas, de espíritus, de gentes. Estamos hablando de niños, de conciencia. Esos niños necesitan entender. Nosotros entendemos la delincuencia. Nosotros los grandes entendemos que el que la hace la paga. Entendemos que todo lo que sufrimos es injusto, que nos ha dolido mucho, que hemos perdido mucho. Nosotros los adultos lo entendemos. Y yo también entiendo que se encuentran algunas personas, porque va a haber alguien y me diga, ahí hay personas detenidas injustamente. Yo también lo entiendo. Y sé también que en algún momento el gobierno va a reparar, debería de indemnizar, yo no sé qué, disculparse, yo no sé qué con esas personas. Pero lo cierto es que los niños sí necesitan entender el por qué sus papás no están en la casa. Y eso que hay que hacerles entender a ese niño no es una explicación simple. Yo no le puedo decir al niño, tus papás no están en la casa porque eran delincuentes y le hicieron daño al país. Yo no sé, a mí me lo va a decir un psicólogo la manera apropiada y adecuada de decirles a los niños estas cosas. Pero yo pienso que no es esa la manera indicada. Tus papás no están contigo porque han sido malos, se portaron mal y por eso es que están pagando las consecuencias. Porque el niño no tiene la culpa de eso. El niño tiene que entender, tiene que comprender por qué de un ratito para otro él se quedó solo, se quedó sin piso, se quedó sin de dónde agarrarse.
tenía planes para la siguiente semana con sus papás y no los pudo cumplir. Y me van a venir a decir a mí también, porque yo estoy en mi mente preparada para una cosa y para la otra. Vamos a venir a decir, ay, sí, pero los hijos de los muertos tampoco tienen unos papás de que agarrarse. Tampoco tienen un familiar en quien apoyarse. Los hijos de los que desaparecidos tampoco tienen a alguien. Yo sé, yo lo entiendo. No vamos a ir encaminados a sanar solo un lado. Tenemos que sanarnos todos. Tenemos que amarnos todos. Porque si nosotros seguimos en esa situación, entonces lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos estado viviendo todo este tiempo atrás. En un tiempo atrás eran la familia de los guerrilleros, la familia de los soldados. Y así nos crecimos, de esa manera, los que eran de este lado y los que eran de este lado. Y ahora continuamos en la misma manera. La familia de los que nos hicieron daño, la familia de los que recibieron el daño. Y seguimos caminando por esos caminos separados. Cosa que no podemos. No podemos desaparecer esos niños y taparnos los ojos y hacer de cuenta que no están allí. Tampoco podemos hacerlos pagar a ellos por los errores que cometieron sus padres, porque sus padres cometieron errores también. Y nosotros tenemos que, como le digo, ponernos en la mente, en los ojitos, en el corazón de esos niños. No vamos a ir nada más que a sanar con un plan de gobierno, con un plan de escuela, con un plan de iglesias. No vamos a ir nada más que a sanar a los niños de los que ahora están detenidos, sino que también podemos aprovechar y abarcar, como le digo, sanarnos todos, desenterrar todo lo que tenemos escondido en nuestro país, que la gente, que el gobierno haga un plan y que diga, mire, díganos dónde han enterrado personas para ir a sacarlas, para ver los huesos, para sacarnos esta espina ya del corazón. O que las personas dijeran, yo no sé, ahora con el censo que se anda haciendo, que se nos diga, usted, don fulano de tal, ha tenido control de su propiedad, de su terreno, ha tenido usted control total durante estos 20 años, por lo menos 20 años, y que la persona diga, sí. Este lugar ha estado cercado completamente y acá yo sé lo que hay en mi terreno. Bueno, está bien. Y si alguien dice no, fíjese que este terreno estuvo abandonado. Fíjese que en este terreno hay un pozo que puede ser sospechoso, que allí desaparecieron algunas personas. Fíjese de que yo aquí alguna vez encontré una excavación algo sospechosa o una parte del terreno removida, que las personas pudieran decir, sí, yo sospecho que en ese terreno que yo dejé abandonado tanto tiempo puede haber algo que ir a encontrar, y que el gobierno bajo con esa con sus políticas venga y diga, vamos a buscar para sanarnos, para que personas ya no estén con esa espinita en su corazón de qué fue lo que pasó. Y vamos a dar atención psicológica obligatoria, obligatoria a las personas que fueron víctimas de delincuencia, a las personas que ahora mismo están siendo afectadas en alguna manera por la forma en la cual se está liberando al país o se está limpiando al país. Vamos a tener atención psicológica para estos niños, para los que sufrieron, para los que están sufriendo, y vamos a sanarnos todos. Porque si no, lo que estamos haciendo es nada más poniéndole un parchecito a lo que estamos viviendo. Y le digo en el compromiso en el cual la iglesia, porque yo puedo ir y puedo escuchar a algunas personas y yo a mi manera de decir las cosas
puedo tratar de aconsejar a algunas personas. Pero gubernamentalmente, socialmente, se tiene que comprender que las personas que están en alguna iglesia, porque alguien me va a venir a decir a mí, ah, sí, pero ¿y ustedes qué están haciendo? ¿O tú qué estás haciendo para... ¿Qué haces tú? ¿Qué vas a hacer tú? No se trata nada más de ir a hablar sin haber recibido una educación, sin haber recibido una charla de cómo voy a hacer las cosas. Los que tenemos el privilegio de tener en nuestras congregaciones predicadores que han estudiado, a los cuales se les ha dado, además de clase de Biblia, se les ha dado clase de psicología, sociología, aunque no sea licenciatura en estos temas, pero se les ha dado una breve forma de cómo tratar estos temas, pues tenemos una cierta ventaja, como le digo, por sobre aquellos que nada más la persona de un ratito para otro dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a poner una iglesia. Y ponen una iglesia. Esa persona no es apta para estar escuchando este tipo de situaciones, ni para estar dando consejo de este tipo de situaciones, ni para estar tratando, eso es como un ciego tratando de guiar a otro ciego. Entonces no podemos seguir en esa misma manera. Los proyectos deberían ir, como le digo, encaminados a sanarnos. Yo no sé cuántas veces voy a decir esta palabra porque necesito sacármela yo de adentro, porque necesito expresarla y necesito transmitirla de alguna manera y decirle, es necesario que se hagan políticas, programas completos que vengan con psicólogos, con sociólogos, con antropólogos, con consejeros, que vaya encaminado a poder de verdad sanar la herida, de verdad sanar esa herida y no nada más que poner un nuevo parchecito que nos va a durar unos 10 años o unos 12 años y después vamos a volver otra vez a reventar esta sociedad de una manera que vamos a sufrir muchísimo. Vamos a sufrir muchísimo. Las iglesias tienen cierta obligación social, además de espiritual, pero para que la sociedad y para que el gobierno pueda beneficiarse o pueda acceder a esos beneficios, el gobierno también debería otorgar algo a las iglesias. Y el gobierno tampoco está interesado, hasta donde yo sé, no está interesado en ocupar a las iglesias de esa manera. ¿Qué significa ocupar a las iglesias? Bueno, vamos a ocupar a lo mejor tu local para que la gente venga acá, a poner nuestros psicólogos acá. No van a ir a una clínica al hospital, sino que va a ser el lugar de escucha, va a ser acá en tu local. Entonces vamos a ocupar este lugar, vamos a ocupar tu capacidad de llamamiento de las personas para decirles, va a haber charla, va a haber consejería, va a haber escucha este día en este lugar que tiene que ver con problemas psicológicos, con problemas que nosotros no queremos hablar así nomás. Y se va a dar esa oportunidad. O puede venir y decir, bueno, los que son predicadores encargados de una iglesia, los que trabajan con jóvenes, con lo que sea, nos van a apoyar dando charlas en las escuelas, siendo escuchas en las escuelas, siendo consejeros en alguna escuela, pero eso también requiere de que a esa persona se le prepare de alguna manera, se le prepare. Por lo menos yo personalmente, con esta angustia que tengo, con esta pena que yo tengo, he optado por llevar unas clases de consejería. Pero las clases de consejería, o sea, no me están dando consejo a mí, yo estoy aprendiendo cómo más o menos dar ese tipo de consejería.
cómo más o menos ser ese apoyo, esa persona que te escucha, que va a estar ahí a tu lado. Pero eso requiere un sacrificio económico de la familia, en este caso, que estamos preocupados e interesados por eso. Eso significa involucrar nuestro tiempo, involucrar pues lo que es el equipo acá de la casa, muchas cosas. No es nada más de uno decir a la gente no se prepara porque no quiere. Pero si gubernamentalmente, porque es donde yo pongo mis ojos en yo decir, bueno, hay dinero para estética, hay dinero para calles, hay gobierno para construcción, hay dinero, perdón, hay dinero para construcción de calles, hay dinero para escuelas, hay dinero para algunas cosas. ¿Por qué no poner nuestro interés en que haya dinero para la salud mental, para la salud espiritual, para la salud interna de las personas que en alguna manera, sea víctima de la delincuencia o sea por consecuencia de el régimen que ahora estamos experimentando, estamos sufriendo, quizás es la palabra que mejor se puede usar. Estamos sufriendo esta situación. Si en alguna manera se puede conseguir un apoyo, yo no sé, para poder hacer una red que pueda procurar que estos niños no creen en su corazón, en su alma, en su espíritu, el mismo rencor que ya experimentamos anteriormente, el mismo odio que ya experimentamos generaciones anteriores y que estamos fomentando ahora mismo con esos niños que, como yo le digo, ven pasar un policía y sienten coraje porque el policía les quitó a su mamá o les quitó a su papá y porque desde entonces ellos nunca lo volvieron a ver y que no saben si lo van a volver a ver. No tienen nada de grosero, nada de malo, nada de inhumano que se procure que los niños, aunque sea una vez, aunque sea una visita, le puedan hacer a estas personas, asistidas por un psicólogo, asistidas por un consejero, y que esas familias reciban un apoyo para que las mismas personas que lo están cuidando, que se están haciendo responsables de ello, no implanten, además de lo que ya los niños tienen, de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon, de lo que ellos vivieron, que sus familiares cercanos no implanten en ellos ese sentimiento que venga a decirle, estamos como estamos por culpa de el gobierno o por culpa de el régimen, sino que una manera de hacernos entender o de hacerles entender, pero una manera apropiada, una manera guiada y ordenada, de hacerle entender a un niño las consecuencias de las acciones se pagan. Cuando nosotros nos equivocamos, pagamos las consecuencias. Tu mami, tu papi erraron, se equivocaron, dañaron. Y por eso es necesario que ellos paguen la consecuencia de lo que están haciendo. Pero que ese niño lo comprenda de manera que estamos sanando y no machacando y no arruinándole la vida a él con lo que se está haciendo, sino que nos equivocamos con tus papis como sociedad, nos equivocamos con tus papis, pero estamos aquí para ti. A ti sí te vamos a tratar de formar bien. A ti sí te vamos a dar las herramientas para que tú no tengas pretexto para decir yo también me equivoqué porque a mí también me faltó esto.
porque como la generación que acabamos de pasar, le faltaron sus papás porque habían emigrado para Estados Unidos, porque habían muerto, porque también estaban desaparecidos. Y esa era la excusa de la generación anterior. Entonces esta generación que estamos formando ahora va a decir, yo también me crié sin mis papás porque me los quitaron las pandillas o porque me lo quitó el gobierno. Y vamos a seguir siempre con esos dos lados de nuestra sociedad peleándolos. Y siendo siempre parte de un lado y del otro. Si yo en alguna manera puedo hacer llegar esta inquietud, este sentimiento, este dolor, esta pena, esta angustia que yo tengo en mi corazón, que yo, como le digo, cuando yo veo a esos niños, cuando yo escucho a esos niños, cuando no tengo palabras para consolarles y para decirles, tienes que tener la certeza que todo va a estar bien, que tú vas a crecer bien, que ya pasó lo que pasó, con todo esto que yo siento en mi corazón. Si yo en alguna manera puedo, como le digo, sembrar esta inquietud en alguien, que alguien más diga, es cierto, o sea, estamos machacando a estos niños por algo que hicieron sus papás y los estamos machacando a ellos y los estamos recriminando a ellos y los estamos arruinando a ellos también, arruinándoles a ellos también la vida. Si quien conozca jovencitos, niños en esta situación, me podrá venir a decir a mí que no, que estoy mintiendo, que no pasa nada, que los niños están bien, que están chéveres. Entonces yo me alegro mucho, pero lo que yo he visto hasta este momento a mí me causa angustia, me causa tristeza, me causa dolor, porque pienso, como les digo, que es lo mismo que ya vivimos, es lo mismo que vamos a seguir viviendo. Cuando esos niños cumplan alguna edad en la cual ellos puedan reaccionar, van a reaccionar de una manera que va a ser triste, sea para ellos o sea para la sociedad en general, sino que nos llame mucho la atención, los casos de jóvenes, adolescentes, niños desde 9 años, de 9 a 17 años, que han atentado contra su vida en estos últimos 3 meses, digamos, 3 meses a la fecha de 1 de junio que estoy yo acá haciendo esta plática. De esos niños que han tomado sus vidas en estos últimos días, nosotros podemos hacer un recuento pequeñitos, 9 a 17 años. ¿Cuántos niños han sido? Y nosotros podríamos ir y ya no meternos en su cabeza, pero sí escudriñar en la realidad de esos niños qué estaban pasando, qué querían hablar, qué herida era la que ellos querían que se les sanara. Como les digo, si yo pudiera en alguna reacción, en alguna persona, sembrar la inquietud, sembrar el sentimiento de decir, tenemos que escarbar todo El Salvador, tenemos de verdad que buscarnos apoyo, no nada más apoyo espiritual, porque como le digo, iglesias han habido, predicadores han habido, canciones cristianas han habido, rótulos han habido todos estos años que nosotros hemos estado viviendo esta situación. Entonces, en alguna manera lo hemos estado haciendo mal. Nos hemos equivocado. Y creo que para
brincar a lo que corresponde, a lo que sigue. Tenemos que escudriñarnos, revisarnos como iglesia, como encargados, como maestros de niños, como sociedad en general, escudriñarnos bien y decir, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque es que acá ha habido tanta iglesia, pero también ha habido tanta delincuencia. Porque es que acá hemos mostrado tanta religiosidad que en mi calle, aquí en la que yo vivo, cada 2 casas ponen los himnos a todo volumen. Pero ¿de qué nos ha servido eso? ¿De qué nos ha servido tanta apariencia, tanta religiosidad, tanta canción cristiana, tanto cosa que no ha llegado a los corazones? Ya es tiempo que procuremos que eso llegue al corazón, se nos meta en nuestro corazón y que podamos de verdad sanar. Más que todo a los niños. Esa es mi pena más grande. Los niños. Por lo demás, pues, creo que es momento de ir finalizando, de ir cerrando la chachalaqueadera de este rato que tenía ganas de hablar, ganas de platicar, ganas de expresarle. He llorado en la toma de posesión, lo digo, lo confieso. He orado en ese momento, pero también he llorado mucho. Soy muy sentimental en ese aspecto, porque es como un sentimiento agridulce, como le digo. Los viejos, los grandes que nunca habíamos tenido un poquito de tranquilidad, estamos felices, estamos contentos, quejándonos por la economía, como siempre, quejándonos por lo que sea, pero en mi corazón están esas criaturas que yo conozco, que yo he visto, que a mí me han contado, que a mí me han dicho que la fulana y la otra están solas en su casa por esto y esto. Yo tengo contacto con esa familia, a mí me consta que fueron familias buenas, familias malas, no es el caso. No es el caso. Yo quiero quitarme de eso. Entonces, voy a ir terminando por acá. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a poner etiqueta al programa de hoy, de un día especial, un día bonito, y pues, como le digo, con las oraciones y llanto de este día de sentimientos encontrados. Nos vamos a ver, primero Dios, con una etiqueta similar a esta. Dentro de 5 años, vamos a hacer una cita de acá a 5 años para ver qué toma de posesión estamos presenciando dentro de 5 años y para ver también cómo estamos llevando las cosas. ¿Qué fue lo que pasó con toda esta tristeza mía y preocupación mía de aquí a unos 5 años? Así que esto queda abierto, una sesión abierta para dentro de algún buen tiempo. Muchas gracias por verme, por escucharme, por atenderme. Disculpen el tiempo que les he quitado con la chachalaca mía y con la plática mía, pero pues la verdad que es nada más por deseo de platicar con ustedes. Que Dios me lo bendiga mucho y se les quiere.